Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Hábladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. El deseo humilde de la Iglesia de Cristo es sembrar la semilla de la verdad, que es la palabra de Dios, en los corazones de todos, en los corazones de todo el mundo, esperando que lleguen a la verdad y puedan llevar fruto abundante en algunos. No es de esperarse que todo el mundo ame la verdad y la acepte. Al contrario, muchos se enojan cuando se les predica la verdad. Y entre estos, algunos se consideran cristianos. Sin embargo, el verdadero cristiano tiene la obligación de predicar la verdad tal como es para que pueda el individuo sincero ser librado del error. Mis amigos, queremos que sean salvos de la condenación del pecado. Ser salvo es ser miembro de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo está compuesta de los salvos. El tema de nuestro estudio ahora es la actitud de la Iglesia de Cristo. En primer lugar, aunque parezca al contrario, la posición de la Iglesia de Cristo en su separación de las demás iglesias no representa una actitud farisaica. Admitimos libremente que hay gente devota y buena en todas las iglesias. No debe suponerse que esta separación de las otras iglesias e instituciones es el resultado del egoísmo en fingir tener más inteligencia, una educación más amplia o una cultura más alta. No es así. La posición de la Iglesia de Cristo está basada en su actitud hacia la Biblia. Creemos que la Biblia es exactamente lo que ella reclama ser, la revelada voluntad de Dios. En la Biblia, Dios nos habla. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Iglesia de Cristo no reconoce otro libro de autoridad. Esta actitud de aceptación plena de la Biblia pone a Cristo en la misma luz y posición en que los apóstoles inspirados la pusieron. Cristo es la cabeza de su iglesia. Dice Pablo en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso, la iglesia de Cristo no se somete a ningún hombre, o concilio, o conferencia, o unión de iglesias. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya que Dios nos ha hablado por el Hijo, el que escucha la palabra de Cristo, a Dios está escuchando. El que obedece a Cristo, a Dios obedece. En cambio, el que establece mandamientos, prácticas y creencias para las iglesias, ignora la autoridad de Cristo y se hace igual a Cristo. Esto no se permitirá. Dios no nos ha hablado por los hombres. Cristo es el credo de la iglesia que lleva su nombre. Por eso, en la iglesia de Cristo no se encuentra ningún credo escrito. Considerando el Nuevo Testamento como la única autoridad en la religión de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo respeta esta revelación completa y final de Dios para la salvación de la raza humana. Los hombres
se ocupan en modificar algunos mandamientos y enseñanzas de estas sagradas escrituras y hacen sustitutos. Pero la iglesia de Cristo, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, se guarda limpia de tal tratamiento humano de las escrituras. Uno de los resultados inmediatos de esta actitud de la iglesia de Cristo hacia el Nuevo Testamento es la separación inevitable de mucha gente que profesa amar al mismo Señor que nosotros. Tal actitud, aunque la única justa, separa a los verdaderos creyentes de tales personas que creen que la iglesia, por medio de sus líderes, puede alterar, abrogar e instituir, según demande la de los tiempos, separa de formar tomaron sus prácticas de los llamados padres eclesiásticos, en cuya religión se encontraba mucho de lo autorizado por las Escrituras y mucho que no lo era. Los separa de quienes invocan la autoridad del Antiguo Testamento para sus sacerdocios, sus sistemas de cobrar el diezmo, su observancia del sábado y otras instituciones mosaicas. Los separa de quienes espiritualizan las ordenanzas de Cristo y eliminan así de su culto y práctica la cena del Señor y desobedecen el mandamiento de bautizar a los creyentes. Y los separa de todos los que sustituyen la institución divina, la iglesia, por ejércitos, sociedades, fraternidades, órdenes y otras cosas semejantes. Lo lamentamos mucho, porque la división angustió tanto al Señor que oró al Padre que no la hubieran. Y esa oración está registrada en Juan capítulo 17. No puede negarse que la religión de Cristo es exactamente lo que Cristo autorizó. Lo autorizado por otro no tiene derecho de llamarse parte de esta religión. Nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras nos obliga a perseverar en la doctrina que nos han dejado los apóstoles de Cristo. Dice Hechos 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los cristianos primitivos perseveraban en la doctrina que predicaron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día se oye decir de vez en cuando que lo que importan son las palabras de Jesús y de nadie más. Entre los que hablan así, habrá uno que otro que dice con orgullo que tiene una versión del Nuevo Testamento con las palabras de Jesús en letra roja y nos hace saber que lee solamente esas palabras que van en letra roja. Nos quiere impresionar de que hace mucho caso de lo que dijo Jesucristo y que pasa por alto a lo demás. Tales personas exponen su ignorancia de las Escrituras al hablar así. Todo el Nuevo Testamento es la palabra de Cristo. Cristo comisionó a los apóstoles a quienes Él mismo escogió y los bautizó en el Espíritu Santo para capacitarles para la obra de predicar infaliblemente al mundo. Escuchar a los apóstoles de Cristo es escuchar a Cristo mismo y rechazarles es rechazar a Cristo. Vamos leyendo estas palabras de Cristo, ya sea en letra roja o en letra negra. En Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en Juan 13:20 leemos: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Perseveramos pues en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Esto nos obliga a predicar el evangelio a los perdidos, diciendo a la gente que haga exactamente lo que los apóstoles decían a la gente que hiciera. Predicamos las mismas condiciones de perdón que predicaban los apóstoles, que son la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de todos los pecados pasados, la confesión pública de su fe en Cristo y el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Así predica la iglesia de Cristo, aunque no es el camino popular.
Las denominaciones protestantes predican la salvación por la fe sola, pero la Iglesia de Cristo no sigue tal doctrina humana. Seguimos la doctrina apostólica. Algunas iglesias humanas practican el bautismo de niños, pero la doctrina apostólica no admite tal práctica. Hallamos en las Escrituras inspiradas que los bautizados siempre eran hombres y mujeres y nunca niños. Los requisitos mismos que preceden al bautismo prohíben que el bautismo sea para niños. Es para quienes creen que Jesús de Nazaret es el Cristo y se arrepienten de sus pecados. Hasta que el niño pueda cumplir con estos requisitos, el bautismo no es para él. Las Escrituras dicen de manera sencilla en Hechos capítulo 8, verso 12, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La actitud de la Iglesia de Cristo hacia las Sagradas Escrituras nos gobierna en la forma del culto en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, a la iglesia del siglo I, dirigida por la enseñanza apostólica. Hallamos en las Escrituras que esa iglesia se reunía el primer día de la semana para rendirle culto al Señor. Tomaba la cena del Señor cada primer día de la semana. Cantaba himnos sin acompañamiento de instrumentos musicales. Hacía oraciones al Dios en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de llamados santos y santas. Hacía una colecta de entre los hermanos mismos y no de los no miembros, y predicaba el Evangelio de Jesús a las gentes. Sí, amigos, la iglesia de Cristo de hoy, del siglo XXI, sigue fielmente estos ejemplos apostólicos porque perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Camaradas en los cielos, ven, enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Un proverbio árabe reza de la siguiente manera: al perro que tiene dinero se le dice señor perro. Los insensatos dicen que el dinero todo lo puede y le rinden culto a la diosa fortuna. Las frustraciones y los fracasos luego les van a enseñar que los tesoros más preciados no se compran ni se venden. Como dice por ahí un disco de canción popular, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Basta abrir los ojos para ver a tantos que por dinero han sacrificado su hogar, sus amigos, su salud, su tranquilidad. No es que el dinero sea malo, lo que pasa es que se necesita sabiduría para no dejarse esclavizar por él. Ya lo decía el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La paz del corazón es un tesoro que pide desapego de lo material. Somos sabios al ser más, no al tener más. El divino Señor Jesús vivió pobremente y afirmó que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Somos felices al seguir sus huellas y vivir con sencillez. El Espíritu Santo por boca de Juan dijo: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Valemos es por lo que somos, por la fe, por el amor y por las virtudes, no tanto por lo que tenemos. El Espíritu Santo dice en la Biblia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe:
en Hechos capítulo 8, verso 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Esa disertación, hermano Jaime, que usted acaba de tener hoy acerca de la actitud de la Iglesia de Cristo, me parece muy buena, aunque muy radical, pero me gustan las cosas así, al pan pan y al vino vino. Solo necesito que me explique algo, porque usted entre las cosas que dijo, dice que la Iglesia de Cristo se ha separado de aquellos que practican cosas del Antiguo Testamento. Resulta que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y además, leyendo en el Nuevo Testamento encuentro que el Señor Jesús practicó cosas del Antiguo Testamento. Dice que él iba a la sinagoga, que el Señor Jesús diezmaba. Sí, señor. Bueno, y entonces, hágame el favor. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo somos la Iglesia de Cristo y nos separamos de eso? Lo voy a invitar para que abramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. El apóstol Pablo nos habla de que cuando el Señor Jesús nació bajo unas circunstancias distintas a las nuestras. En Gálatas capítulo 4 dice en el verso 4, póngale cuidado, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús nació bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento. Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Eso dice la Biblia. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Que nació bajo la ley. Muy bien, nació bajo la ley. Y mientras estuvo aquí en la tierra, ¿cuál era la ley que estaba en vigencia? El Antiguo Testamento. Entonces, ¿vivió bajo qué? A la ley. Bajo la ley. Ya. Y cuando murió fue acorde a qué? A la ley. A la ley. Entonces, Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley del Antiguo Testamento. O sea, tuvo que ir obedeciendo eso. Por eso fue circuncidado al 8º día. Jesús guardó el día de reposo. Ya. Jesús diezmó. Jesús hizo todas las cosas que decía la ley de Moisés. Ya. Pero nosotros hoy en día no guardamos la ley, porque hemos sido liberados de la ley. Sino, como mencionábamos en la parte primera del programa, hoy en día la Iglesia de Cristo persevera ¿en qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. De los apóstoles. Hechos 2:42 dice que los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Y en dónde se encuentra la doctrina de los apóstoles? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En Hechos. A partir de Hechos de los Apóstoles. Ya. Capítulo 2 en adelante. Ahí es donde nosotros encontramos la doctrina de los apóstoles en la cual debemos perseverar. O sea que en los 4 evangelios no hay doctrina de apóstoles. Sí, encontramos doctrina de Cristo, Ya. pero preparatoria, que iba a entrar en vigencia después de que viniera el Espíritu Santo Amén. en el día de Pentecostés. Ya. Por ejemplo, Mateo 28 habla del bautismo. Sí. Marcos 16 habla del bautismo. Amén. Del bautismo en agua para el perdón de los pecados. Pero todavía no entraba en vigencia porque Cristo estaba esperando que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya. Pero sí, lo que leemos en la mayoría de los evangelios es de la vida que el Señor vivió estando bajo ¿qué? El Antiguo Testamento. Bajo la ley, Ya. bajo el Antiguo Testamento. Ya. Por eso la Iglesia de Cristo hoy en día, a diferencia de la mayoría de los grupos religiosos, se apega a la doctrina de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso la posición es clara y sencilla. Si usted quiere formar parte de la Iglesia de Cristo, nuestros mandamientos se encuentran en las páginas del Nuevo Testamento, en la ley de Cristo, porque no hay otra. Por eso Juan dijo en 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Amén. ¿Dónde está la doctrina de Cristo? En el Nuevo Testamento. Y a mí me gusta mucho unas palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 37, y mire lo que dice. 1 de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué dice Pablo aquí? Que lo que él escribió Es inspirado por Dios. eran mandamientos de quién? Del Señor. Entonces, cuando leemos Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, ¿quién escribió eso? San Pablo. El apóstol Pablo. Y dijo que lo que él escribió
eran mandamientos del Señor. del Señor. Amén. Por eso la Iglesia de Cristo sigue fielmente los dictámenes que se encuentran en las páginas del Nuevo Testamento.